Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Ya estamos avanzando ya en este relato. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Vamos a leer o vamos a meditar, Dios mediante, del versículo 37 en adelante, hasta el versículo 16 del capítulo 22. Estamos entrando ya al inicio del final de la vida de nuestro hermano Pablo. ¿Lo tiene? Amén. Lo leemos en el nombre del Señor. Cuando estaban para meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo: ¿sabes griego? Entonces, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a aquellos 4.000 terroristas? Entonces dijo Pablo: lo cierto es que soy un judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Sicilia, y te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en la sinagoga, en la grada, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho un gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él le dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Y perseguí este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles tanto a hombres como a mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que cuando iba de camino, al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó una gran luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la luz ciertamente y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa del resplandor de la luz, me llevaron de la mano los que estaban conmigo y llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí habitaban, vino hasta donde yo estaba, y acercándose me dijo: hermano Saulo, recobra la vista. Y yo en aquel mismo momento recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. Porque le seréis testigo ante todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿a qué esperas? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Oremos al Señor. Eterno y buen Padre Celestial, gracias te damos, mi Dios amado, por este servicio que usted nos permite vivir en torno a su presencia. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tu Santo Espíritu está en medio de tu iglesia. No porque seamos nosotros, sino que es una promesa tuya que tú estarás en medio de nosotros todos los días de nuestra vida. Y no solamente en medio, sino que estás en nosotros. Padre Celestial, en esta hora, mi Dios amado, que tu palabra sea leído, sea abierto, mi Dios amado. Rogamos que tu Santo Espíritu sea en nosotros, tanto los que oyen como aquel que va a exponer tu palabra.
que solamente tu nombre sea glorificado y tu iglesia sea edificada en medio de nosotros. Te lo rogamos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Tomen asiento nomás, mis hermanos. Bien. Ya entraba aquí en el ocaso, o parte del ocaso del fin de nuestro hermano Pablo, de su ministerio. Ya aquí luego lo vamos a ver, lo vamos a estar viendo en una seguidilla de defensa de su llamado, de su predicación. Incluso vamos a ver un tema ahí de que más adelante lo iban a azotar y el justo dijo, no es lícito que azoten así a un ciudadano romano. Y cuando dijo eso, el que lo iba a azotar tuvo miedo. Así que vamos a ver ahí una seguidilla de asuntos que suceden con él. Pero antes sucede este tema. Anteriormente vimos en la predicación anterior y también cuando predicó el hermano Josué, cuando vino el sábado pasado, vimos que Saulo estaba en un tema de ir a Jerusalén, pero el Espíritu Santo le decía que no fuera. ¿Por qué? Porque le iban a apresar. Los hermanos de X ciudad le dijeron que no vaya porque le iban a acontecer varias cosas la Escritura dice, y ellos por el Espíritu Santo le decían. Pero previo a eso, el mismo Espíritu Santo le advertía a Pablo en distintas ciudades donde él permaneció de que si iba a Jerusalén le iba a causar la muerte o mucha aflicción. Pero Pablo aún así, él siguió, llegó a Jerusalén, compartió la dicha de lo que había vivido en su tercer viaje misionero, cómo gente de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación se estaba convirtiendo a Cristo y eran bautizados, y no solamente eso, eran llenos del Espíritu Santo. Y también los hermanos de Jerusalén le dijeron a Pablo le dijeron, Pablo, acá también los judíos se están convirtiendo al cristianismo. Se están volviendo y ya no son judíos solamente, sino que son cristianos. Hay mucha cantidad. ¿Por qué los hermanos le dijeron eso a Pablo? Porque Pablo siempre en su corazón estuvo eso de que sus compatriotas fueran salvos. Entonces él, a lo mejor en su lógica humana, dijo, ¿a quién le van a hacer caso? ¿O a quién le van a mirar con más respeto? ¿O van a ponerle más atención a la palabra? Que muchas veces nosotros también nos manejamos de la misma lógica. Porque primeramente, ¿a dónde encomendó Dios a Pablo para que fuera a predicar? A los gentiles. Y se llama el apóstol a los gentiles. Aunque el primero que fue a predicar a los gentiles fue Pedro, pero Dios tomó a Pablo y lo llevó y le dijo, vas a predicar a los gentiles. Y tomó a Pedro para predicar a los judíos. ¿Dónde está el problema humanamente? Estamos viendo en un contacto humano. Pablo era un hombre capacitado. Era un hombre que se manejaba con la ley judía, era un hombre culto, era un hombre que dentro de la sociedad era alguien respetado y escuchado. No solamente por el pueblo, sino que por los mismos líderes. Los mismos líderes le tenían respeto a Pablo. ¿Por qué razón? Como lo dice un poco más adelante en su descripción biográfica, Pablo fue educado y fue enseñado en la ley a los pies de Gamaliel. ¿Y quién era Gamaliel? Era un gran sumo sacerdote de la época. No cualquiera estudiaba con Gamaliel. Ni Gamaliel tampoco le enseñaba a cualquiera. Es como que usted quiera tomar a su niño y que tenga la mejor educación y va al nido de águila y va a donde el director le diga, director, yo quiero una buena educación a mi hijo, así que va a estudiar aquí. Y el director o la directora le dice, ya, buena. Ya, ¿tenéis para pagar la matrícula? ¿Cuánto es? 7 millones de pesos. ¿No? Chuta, lo siento, lamentable. Ah, ¿que están discriminando? No, yo no estoy discriminando. Si usted tiene para pagar los 7 millones, puede entrar. ¿Pero los tiene? No. Nos vemos luego.
Entonces Pablo estudió a los pies de un gran maestro de la élite de aquella época. Entonces, imagínese usted que tiene a este hombre judío, alguien capo, conocedor, y que se convirtió al cristianismo. ¿No sería lo lógico que este hombre, que ya está en medio de la élite, vaya y predique a la élite para que se convierta? Es como el dicho, que se convierta un futbolista para que le predique a los futbolistas. ¿Por qué? Porque está en medio de ese rubro, ¿cierto? Si alguien que nunca ha trabajado en la construcción, alguien que nunca ha habido o tiene contacto con alguien de la construcción, ¿es factible que le predique a gente de la construcción? No. ¿Qué es lo que es más factible? Que alguien que esté trabajando en esa construcción le predique a los que están en esa construcción, ¿cierto? Por eso la palabra cuando dice, cree tú solamente y serás salvo tú y tu casa. Porque es factible que cuando él se convierta, toda su casa también se va a convertir. Entonces, sigamos en este razonamiento humano. Nosotros conversando con Dios, viendo la planificación de su evangelio, cómo va a expandir el evangelio, decirle, Señor, ¿no será mejor que Pablo le predique a los líderes religiosos, a los fariseos, a todos ellos que están enseñando, a los sumos sacerdotes? Si Pablo estudió con Gamaliel, entonces lo van a escuchar, pues. Y el Señor dice, no, a los gentiles. Y entonces, ¿a quién vaya a poner? A Pedro. Y ahí usted dirá, como es conocedor bíblico, y conoce la vida de Pedro, y dirá, ¿pero cómo, Señor, a Pedro? ¿Quién era Pedro? Un pescador. Rudo. Torpe. Un hombre que en personalidad se parece a Pablo, de aquí vamos a ver un poquito, pero un hombre que era llevado a su idea impetuoso, ferviente, pero torpe, inculto. A ese Dios tomó a un Pedro pescador, o sea, una profesión bien baja dentro de la sociedad, ¿para qué? Para que le predique a los judíos. Y tomó a un gran enseñador, a un gran maestro judío, ¿para qué? Para que le predique a los gentiles. Esa es la lógica del Señor. Y vamos, ¿y qué vamos a hacer nosotros a jugar con él? Nada, tenemos que aceptarlo, se les dio. Es lo mismo que pasó cuando Jesús se fue con Nicodemo. ¿Nicodemo quién era? También alguien conocedor de la ley. Alguien respetado dentro del Sanedrín. ¿Y qué le dijo? ¿Cuál fue la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo? ¿Alguien que entendía la ley? Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Se supone que cuando nosotros vamos al mundo a evangelizar, hay que decir a los que están en el mundo que nazcan de nuevo, que se conviertan, ¿cierto? Pero no, aquí Jesús, haciendo como la inversa, a los que están dentro de la iglesia, le dicen, tenéis que nacer de nuevo. Y después en otro pasaje se encuentra con una mujer samaritana que era repudiado por la nación judía, y más encima la reputación de esa mujer no era muy buena, porque iba sola a buscar agua en una hora donde nadie más la quería acompañar. O sea, no había que ponerle cartel, simplemente si usted usted veía a esa mujer sola a esa hora del día a buscar agua, esta mujer tiene una mala reputación. No había que saber el historial, ver el Facebook, no, simplemente con esa acción sabía que esa mujer tiene una mala reputación. Y Jesús va, se encuentra con esa mujer, y ¿cuál es el tema de conversación de Jesús con ella? La adoración. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Pero ¿cómo, Señor? No es que a los que de afuera hay que hablar de conversión, y a los de adentro, los que están aquí, hay que hablarle de adoración. Si ya están adentro hay que adorar aquí. En la iglesia se adora.
Pero a Jesús le plació que a un hombre que sabía de la ley, era un hombre que era parte del pueblo escogido por Dios, hablarle sobre el nuevo nacimiento, y a una mujer que era aborrecida por el pueblo de Dios, escogido, hablarle de la adoración. La lógica de nuestro Dios. Así de simple. Y aquí vemos a Pablo, a este hombre que a lo mejor con ese ímpetu que él tenía de decir en su mentalidad, decir, pero yo soy el candidato perfecto para ir a hablarle a nuestra nación. Si yo soy alguien que estuvo en los pies de Gamaliel, la gente me va a escuchar. Vemos aquí que a lo mejor esa tosudez, esa porfía del apóstol Pablo, es lo que le llevó a cerrar sus oídos para decirle y a no entender el llamado que la gente, la hermandad le decía a él, que no vaya a Jerusalén todavía. Es más, de ahí en el versículo 17, lo que acabamos de leer, confirma lo anterior, porque de ahí lo vamos a ver el próximo sábado. Pero también tiene una visión que Dios le dice que no vaya a Jerusalén. Y Pablo, dale con ir a Jerusalén. Sí, era muy capo, era muy querido, era muy carismático, sabía mucho, pero de que era porfiado, mi querido Pablo. Si no me crees, ¿se acuerdan de la pelea que tuvo con Bernabé para llevar al pobre Marco, a Juan Marco, que después el escritor del libro del Evangelio de Marco? Pelearon, pero pelearon brígido. Si el hombre tenía su carácter igual. Si tenía su carácter era no, no, y no, y no, y sácalo de ahí, pues. Entonces, a lo mejor Pablo, por querer que su pueblo, su nación, vuelva al Evangelio de Jorge, ya estaba, como estaba viendo que ya el tiempo estaba pasando, estamos hablando, ya que estamos hablando de un hombre que desde su conversión ya ha pasado más de 15, 16 años. Entonces, supongamos que la edad promedio para iniciar un ministerio o hacer gestiones a los 30 años. O sea, a los 30 años recién Pablo pudo empezar ¿a qué? A perseguir a los cristianos. Supongamos, no lo dice la Escritura, pero supongamos que desde ese hecho hasta cuando se encuentra con Jesús han pasado 5 años. Ya tiene 35. Desde ahí, desde su encuentro que relata aquí su testimonio, desde ahí a esa época ya han pasado 16 años más. O sea, tiene 50 y tantos. O sea, ya está viendo el ocaso de su vida. Y está viendo que ha dedicado 16 años para predicar a los gentiles, pero su nación aún sigue la misma, extraviado, sin salvación. A lo mejor en ese sentido, como hombre también, porque Pablo al escrito esta carta fue un hombre ocupado por Dios, pero era hombre. Si el único hombre perfecto que caminó sobre la faz de la tierra era Jesús. Y todos los otros somos falibles. Sea todo hombre mentiroso y solamente Dios veraz. Entonces, muchas veces nos olvidamos y divinizamos tanto a Pablo que nos olvidamos que también era un hombre. Y a lo mejor a ver su ocaso, cerró el oído un poco a la voz del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ir en pos de sus compatriotas. Y en ese Raúl lo encontramos acá, que va a Jerusalén, llega, se presenta, está una comitiva, y una comitiva le dice, Pablo, tenemos una gran idea. Se nos ocurrió otra idea, Pablo. ¿Por qué razón? Porque hay judíos que tienen mal testimonio de ti. Muchas veces el mal testimonio no depende de nosotros. Porque hay judíos, y hay en los pasajes anteriores, versículo 17 en adelante del capítulo 21, dice que hay judíos que andan diciendo que tú enseñas que no debemos obedecer la ley. Y nosotros hemos leído todo el pasaje hasta el momento y nunca hemos leído un pasaje que Pablo prohíba obedecer la ley. No hemos oído ningún pasaje. Es más, él seguía cumpliendo la ley siendo ya un convertido al cristianismo. Por ejemplo, ¿dónde él se encuentra? ¿Dónde el versículo 17
que usted puede leerlo más adelante, él se fue a orar ¿a dónde? Al templo. ¿Y qué necesidad tenía él de orar en el templo si ya era cristiano? Pero él seguía haciendo o cumpliendo ciertas cosas como judío. Por ejemplo, cuando él hace un voto y se pela, ¿qué necesidad tenía él de seguir ese ritual de hacer un voto y pelarse? Pero él seguía practicando ciertas cosas que no van en contra del Evangelio, sino que simplemente son posturas que uno puede ayudar en la piedad, en la vida diaria. Por ejemplo, él dijo que los gentiles no se circunden, no se circunciden. Pero cuando llamó a Timoteo, le dijo, tenés que circuncidarte. Entonces no vemos en ningún pasaje donde Pablo diga lo que están diciendo esos judíos. Y dice, hay unos judíos que tienen una mala reputación o tienen un mal testimonio de ti. ¿Y la culpa era de Pablo? No, eran de esos judíos. Entonces dijeron, tenemos una idea. Hay unos jóvenes que tienen que pagar unos votos, entonces tú andas y pagas y costeas todo ese voto, toda esa ceremonia de esos jóvenes, así los otros verán que tú también estás apoyando a otros a que cumplan la ley. Una buena idea, pero un poco forzada, o ¿cuál es la palabra? Puede ser hasta engañosa, no es la palabra, sí, un poco engañosa, porque no lo está haciendo de corazón, sino que lo están haciendo simplemente para como una fachada para que los otros vean que no es así de lo que ellos dicen. Entonces, entrando en ese lugar, Pablo hizo los votos, el tema de purificación, todo el tema ¿para qué? Para que los demás vean que él sí respeta la ley y nunca ha dicho que no se cumpla la ley. Entonces, en medio de eso, lo apresan. Y ahí podemos decir que ahí Pablo perdió el primer round de esta pelea. Luego que lo apresan y yo no sé si el sábado pasado grabaron la predicación de Josué. ¿Sí? ¿Usted lo tiene? Sí, pues, grabarlo. El, no sé qué es lo que habrá predicado Josué, pero el versículo 36 dice, pero la muchedumbre del pueblo venía tras él gritando, muera. Es una pérdida para él, pero no es una pérdida como una crónica de una muerte anunciada, que entre paréntesis, libro fome, pero entrega muchas realidades, que muchas veces lo que le pasa a Pablo, que es una crónica de una muerte anunciada, porque el Espíritu Santo le estaba avisando que iba a pasar tal cosa en ese lugar, así que no fuera, pero Pablo iba, entonces iba a pasar. Y ahí nos encontramos entonces cuando el carcelero iba a meter a Pablo en la fortaleza, una cárcel importante detrás del templo de Jerusalén. Le dice, si me permite decir algo, le dice al tribuno. Y al tribuno sorprendido le dice, ¿tú hablas griego? Y ahí le dice, entonces tú eres aquel, como con una confusión, un egipcio que trajo una revolución. Y entonces Pablo dice, de cierto es que yo soy un judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Sicilia, y te ruego que me permitas hablar al pueblo. Entonces, a ver que el tribuno, a ver que Pablo no era cualquier hombre, no era cualquiera que estaba hablando porque estaba hablando griego, y de la ciudad de la procedencia de donde él venía, no era una ciudad insignificante, era una ciudad donde había gente solamente con influencia, hizo que hablara al pueblo. Y cuando habló al pueblo, ¿de qué idioma habló? Hebreo. ¿Se acuerda que los martes estamos hablando de la sabiduría? ¿Y qué es lo que es la sabiduría? No es alguien que sabe mucho. Es alguien que sabe ocupar lo que conoce en los momentos adecuados. Pablo, para defenderse y llamar la atención del tribuno, con él habló en griego. Pero con el pueblo que lo estaba acusando de
de ir en contra de la nación, en contra de sus creencias hebreas, le habló en hebreo. Si él hubiese hablado también en griego, así como le habló al tribuno, ahí se echa o sea, se agarra el enojo de todo el pueblo y ahí lo linchan al tiro. Porque si habla en griego a una nación hebrea, le está dando todo el favor a aquello que está diciendo que va en contra de sus principios y no está ni ahí con la nación hebrea. No sé si me van siguiendo. Entonces Pablo ocupa sabiduría y la astucia y le habla a la nación hebrea en hebreo. Y cuando dice, y al oír que les hablaba en la lengua hebrea, guardaron más silencio. ¿Por qué? Porque estaba demostrando algo que le estaban acusando falsamente. Y sigue, dice, yo de cierto soy judío, nacido de Tarso, de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. O sea, Pablo que nació en Tarso, es judío, no nació en Jerusalén, pero nació en Tarso de Sicilia, pero fue criado a los pies de Gamaliel. Y como dije anteriormente, Gamaliel no fue cualquier tipo. La comparación es absurda, pero es muy distinto. No, yo fui enseñado a los pies del pastor Isaac, a decir que yo fui enseñado a los pies del pastor Samuel Peremillo. Es muy distinto, hermano. Es muy distinto. Yo le estoy enseñando el silabario y el pastor Samuel Peremillo es un catedrático. Es muy distinto. Entonces, cuando dijo eso a la nación de Israel, dijo, oh, si este fue criado a los pies de Gamaliel, entonces, ¿qué está pasando aquí? Entonces, fueron mala expectación. Y le dice, estrictamente conforme a la ley de vuestros padres, estrictamente, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. O sea, ¿qué le está diciendo Pablo? Hermano, yo lo entiendo a ustedes. Yo lo comprendo porque yo también fui celoso, al igual que ustedes. Ustedes me están apresando no porque simplemente les gusté o no les gusté como prediqué, sino que ustedes están llevándose bajo el celo de Dios. Según ustedes. Según su apreciación. Yo también fui llevado y movido por ese celo, porque dice, como el versículo 4 dice, con ese mismo celo, como hoy lo sois vosotros, y perseguí este camino. ¿A quién? A los cristianos. A los primeros cristianos se les llamaron los del camino. Y perseguí este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles tanto a hombres como mujeres. O sea, y hay un relato también a niños. Pablo era despiadado en su celo. Era totalmente despiadado. Incluso dice, con el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quienes también recibí carta para los hermanos y fui a Damasco. O sea, yo tenía más celo y era más brígido que ustedes. Porque ustedes me pillaron porque estaba acá. Pero si yo no hubiese venido, no me hubiesen pillado. Pero yo no me quedaba solamente pillando a los que estaban acá. Yo salía a buscarlo. Yo salía a buscar cartas, movía recursos para qué, para pillar a todos los cristianos. Ese era mi celo. O sea, ¿qué le está diciendo? Lo que ustedes hacen lo entiendo. Y yo era peor que ustedes. Yo respiraba amenaza de muerte contra los cristianos. Y no me importaba si el cabro chico, la niña, creía también en la creencia de Jesús como su papá. Pero yo me extinguía toda la semilla. Así era nuestro hermano Pablo. Si veía que un cristiano, un padre de familia era cristiano, apresaba a él, a su esposa y a sus hijos. No le preguntaba si ella también creía en el cristianismo, si creía en Jesús. Le daba lo mismo. Si el esposo es convertido, toda su casa es convertida.
Y él se preocupaba y se cargaba de exterminar esa casa de cristianos. Porque según él estaba siendo movido por el celo de Dios. Así como ellos estaban siendo movidos en esa hora por apresar a Pablo. Dice, recibí carta por los hermanos de Damasco para traerlos presos a Jerusalén, también a los que estuvieron allí, para que fuesen castigados. Y hermanos, esta palabra es suave, lo que pone acá la reina o la traducen, porque castigado no era como, ya, un mes en televisor, ya, un mes en leer la Biblia, de castigo, cristiano flojo. Ya, a ver, ustedes son cristianos, ya lo vamos a castigar, sin internet por todo un mes, ese va a ser su castigo. No, el castigo era azote, era tortura, y era el punto de la muerte también. Eso es lo que estaba buscando Pablo y lo que promovía. Pero ya le dijo, esto era lo que yo era. Esto era lo que yo hacía. Y está contando ahí su testimonio, Pablo, y se ha fijado usted muchas veces que algunos hermanos cuentan sus testimonios y como que lo contaron con tanta nostalgia. Por ejemplo, un lado que yo lo he escuchado, hermano, yo antes, en mi vida pasada, de antes de conocer a Cristo, tenía empresa, tenía auto, tenía una buena situación económica, tenía posiciones, viajaba donde yo quería, y empieza a hablar y empieza a hablar como que echara de menos realmente esa vida. Es como chistoso. Es como que, pero llega el Evangelio. Y aquí estoy. ¿Ah? Sin empresa, sin auto, sin casa. Entonces, no sé si me estáis contando el testimonio para bendición o para lamentarte tu vida. No lo sé. O el otro extremo también, que a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando uno visitaba las cárceles, las Penny, el Colina, el San Miguel. Hermano, yo, el Señor me cambió, yo hacía esto, fumaba de esto, de esto, de esto, de esto. ¿Y qué me importa todo lo que hacía ahí? Con tal que me digáis que consumía y droga, basta y sobra. Con tal que me digáis que salía a robar, me basta y sobra, pero no me vengáis que le tiráis los anillos, que le hacéis tirar la oreja a las niñas, que con el cuchillazo, ¿qué me importa? A mí como jactándose. Y una vez en cierto módulo me tocó predicar y hablé sobre eso. Le dije, ¿qué me importa a mí lo que tú hacías ahí antes, como jactándose, que quería un diploma? O un aplauso, oh, qué choro era. Oh, el hombre más malo del mundo, que era y malo, hombre. Eso es vergüenza. Eso debería darte vergüenza todo el daño que hiciste a gente inocente. Y muchas veces y se jactan, no, hermano, y en los cuerpos jóvenes también habían algunos, no, yo consumía de esto, de aquí, de ahí, y dime 5 libros de corrido de la Biblia, me lo voy a decir, no, pero todos los tipos de drogas se las sabía al revés y al derecho. Muchas veces, no sé si queremos jactarnos de nuestro testimonio o nuestro testimonio, porque muchas veces es un testimonio muy triste de la persona, pero aquí Pablo le está diciendo, mira, esto es lo que yo hacía antes, este era yo. Y luego dice, en el versículo 6, pero aconteció cuando iba de camino, ¿a dónde? A Damasco. ¿A dónde iba? ¿A qué? A perseguir, a matar cristianos. Pero al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó una gran luz del cielo. Imagínense la potencia de esa luz que opacó el sol del mediodía en ese lugar desértico. Allá la sombra que los más había era un arbusto chico. En pleno desierto, en pleno el lugar árido, montaña, al mediodía llegó una luz que resplandeció todo. Cambió toda la óptica de Pablo. Y le dice, y caí al suelo. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. No, si estáis mal. De otro Saulo, el que viene de atrás. Porque yo persigo a cristianos, no persigo a Jesús.
No, pues tú me estás persiguiendo a mí, porque yo soy en la iglesia, y la iglesia es mi novia. O sea, si te metís con mi novia, te metís conmigo, vos, Pablo. Y a mi novia yo no la dejo sola. Pero ¿cómo me estáis hablando de la luz del día? ¿Tú, Jesús? Sí, el Jesús. Pero si Jesús era un hereje, po, se hizo pasar por Dios y me estáis diciendo que tú me estás hablando. Sí, yo te estoy hablando, yo soy Jesús. Pero si Jesús murió hace 5 años atrás, ¿cómo me estáis hablando ahora? Imagínese usted ese momento. Era por conocido popular que Jesús, a quien veneraban los del camino, ya había muerto, ya había sido enterrado. Y que después de mucho tiempo se presente un tal Jesús con Pablo diciéndole: me estás persiguiendo a mí. ¿Cómo quedaría la conciencia, la mentalidad de ese pobre hombre? ¿Cómo estaría, cómo hubiese sido transformada, choqueada? ¿Por qué? Porque todo el peso de su tradición se le vino encima de golpe. Yo me imagino que este suceso de la luz le trajo memoria de la zarza ardiente a Moisés. Había una zarza ardiente que ardía y no se consumía. Y acá había una luz más potente que el sol del mediodía. Y de en medio de la zarza le habló una voz a Moisés, diciendo: Moisés, quita el cazado, porque el lugar donde pisas, tierra santa es. Ay, pero si es un desierto, ¿por qué va a ser santo? Santo el templo de Jerusalén. Santo en mi casa, que está un poco más limpia que esta cuestión de desierto. Y esa voz de la luz del mediodía decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Era Jesús. O sea, todo el peso de su tradición se le vino encima de golpe al pobre Saulo. Y contando su testimonio ahí a los hermanos, dijo: y a los que estaban conmigo vieron la luz ciertamente y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Muchas veces nosotros, como por ejemplo el próximo sábado, vamos a salir a predicar y le vamos a entregar el mismo mensaje a todos, pero no todos van a entender ese mensaje. Van a ver a lo mejor la misma luz, simbólico, el mismo regalo, el mismo párrafo, las mismas palabras, pero no la van a entender. Porque lamentablemente el Evangelio no es para todos. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero no todos van a tener el entendimiento de ir al arrepentimiento. Pero eso no nos debe flaquear a nosotros de salir a evangelizar, sino que mayor aún, nuestro deber es salir a evangelizar, para que no todos, pero sí el gran porcentaje o el mínimo porcentaje pueda entender el Evangelio. Así como estos hombres que acompañaron a Pablo vieron la luz, pero no entendieron nada. Pero Pablo recibió todo. Dice: ¿y qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate, ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa del resplandor de la luz, me llevaron de la mano los que estaban conmigo, y llegué a Damasco. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí habitaban. ¿Se dio cuenta acá? El mensaje que prediqué anteriormente, dije, este es un mensaje de 180 grados, un cambio rotundo. Y acá el porqué de ese mensaje: porque Pablo iba a Damasco a perseguir cristianos, pero llegó a Damasco para ser un cristiano. ¿No ve lo grandioso de la ironía de nuestro Dios? ¿Cómo él ocupa un momento de viaje de Pablo para él creer que va a cumplir el plan de Dios, para saciar el celo de Dios que lo consumía, para ir a Damasco a matar cristianos? Pero Dios toma esa circunstancia para llamar a Saulo para que sea un cristiano más. ¿Nos ven lo irónico de todo esto? Lo maravillosamente irónico de todo, de cómo Dios frustra nuestros planes que pensamos que son mejores
para hacerlo en su voluntad aún mejores. Entonces dice, y vino hasta donde yo estaba, y acercándose me dijo, hermano Saulo, recobra la vista. Y yo en aquel momento, en el mismo momento recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. Porque le serás testigo en todos los hombres de los que hayas visto y oído. Muchas veces nosotros para poder evangelizar o cuando vamos a evangelizar o vamos a contar el testimonio de nosotros, muchas veces tratamos de inventar o ponerle un poco más de color. Por ejemplo, en Puente Alto hay un pastor que se llama Gerson Bordones. Ese hombre tiene un testimonio, hermano, que yo lo conocí en el Cuerpo Jóvenes. Yo lo podía escuchar 10 veces y las 10 veces me podía poner a estudiar, a llorar en el mismo día. No me cansaba de escuchar y aún hasta el día de hoy, si lo cuento, yo creo que me pongo a llorar. De escuchar cómo Dios transformó la vida de ese varón en la cárcel. Cómo Dios lo transformó. Y así otros muchos testimonios. Cómo Dios lo transformó, cambió su vida, su existencia. Y muchas veces yo pensaba, y yo, testimonio para fome, porque no tengo. El Señor no me sacó de la droga, no me sacó del alcohol, no me sacó de la delincuencia, no me sacó de la fiesta, de la parranda, no me sacó de nada de esto, aunque vivía en la población del Castillo. Para consumir droga tenía, para hacer delincuencia tenía todos mis amigos, bueno, todavía siguen ahí, en ese rubro. No me sacó de los vicios porque mi papá no me dejaba. En el colegio no sufrí maltrato. Es más, de hecho tengo que hablar con algunas personas porque yo le hacía bullying a esas personas. No tuve una mala infancia. No. Tuve una familia con sus bienes, con sus contras, con su favor, unos padres que todavía siguen juntos a pesar de todo, pero están juntos, una familia conservadora, constituida, con pro, con contra, con pena, con gloria, pero ¿de qué puedo decir que Dios me salvó? Cuando viene uno, Gerson Bordones, uno malo, que estaba ni ahí, le pegaba a todo, le robaba a todo, y no estaba ni Dios ni ley, y viene y dio una palabra, lo tira al suelo, lo cambia, y ahora el hombre más manso que yo puedo conocer. Oh, tremendo testimonio. No, hermano, yo estaba mal, yo estaba en la clínica y estaba muriéndome y vino el Señor en una noche, se apareció en un ángel, y empiezan a contar cosas y ahí el Señor estaba viendo y el Señor saca todo mi cáncer, se lo lleva y me pone riñones nuevos. Oh, el veo testimonio, hermano. No, hermano, yo solo íbamos caminando y de repente viene un vehículo en contra y nos choca y vemos, lo damos vuelta y pasa esto y aquí y como si nada el Señor nos salvó. Oh, el medio testimonio. ¿Y usted, Marisac? No, estaba resfriado, le pedí la oración y el Señor me sanó del resfrío. Pero muchas veces nosotros, aunque el testimonio sirve para contarle a otro que Dios sana, que Dios cambia, pero nuestra misión, como le dice a Pablo, lo que has visto y oído, eso testifica. Y yo he visto muchos milagros de parte de Dios, por parte de mi papá, que Dios ha ocupado a mi papá para sanar a otro u otra persona. He visto y eso debo testificar. Y lo que he oído de otro también lo puedo hablar. Y más aún lo que sale en la palabra, si nosotros creemos que la palabra es palabra de Dios, todo lo que está aquí ocurrió realmente y podemos ocuparla para poder evangelizar. Pero muchas veces nosotros queremos tener un gran testimonio para poder impactar. Pero que realmente impacta y cambia la vida es la palabra de Dios. El testimonio puede sacar lágrimas, puede estremecer. Si no me cree, vea la Teletón. Y ahí no está hablando nada de Cristo. Pero los testimonios que están ahí son para conmoverse. Pero eso cambia vida.
¿Salva? ¿Transforma? ¿Redime? No. ¿Qué es lo que redime? La palabra de Dios en la vida. Entonces el testimonio sirve ¿para qué? Para un poco ablandar y decirle, oye, tan distintos no somos, lo que tú estás pasando, lo está pasando otro. La reunión pasada de Dama, una hermana contó un testimonio que la otra hermana estaba pasando en la actualidad. Sirve para complementar, pero lo que restaura es la palabra de Dios. Entonces nosotros aquí tenemos la poderosa palabra de Dios. Y miren lo que le dice Ananías a Pablo, que creo que es para todos los cristianos, hasta que Cristo venga sobre la faz de la tierra. ¿Qué cosa? Que cada cristiano debe conocer la voluntad de Dios, ver al justo y oír la voz de su boca. Eso es nuestro deber. Si no tenemos un gran testimonio impactante, pero tenemos la palabra de Dios para poder predicar. Después Dios me dio un testimonio, pero aún en mi humanidad, si lo comparo con el testimonio del gran pastor Jason Bordones, en Puente Alto, aún sigue siendo fome. No tiene nada místico. O sea, eso que nosotros le demos un poco místico. Pero tenemos la palabra de Dios que esta sí transforma, esta sí cambia, esta sí redime. Lo que le impactó a Pablo no fue la luz solamente, fue lo que Jesús le dijo: ¿por qué me persigues? Dura cosa de dar coce contra el aguijón. Y eso es lo que derrumbó toda la tradición del apóstol Pablo. Y dice: y ahora pues, ¿a qué esperas? Levántate y bautiza y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, hermanos, y aquí tenemos como el segundo round del apóstol Pablo, pero que aún como que está inconcluso, como que vemos que va a ganar, como que vemos que va a ganar esta lucha, pero si leemos un poquito más, y lo vamos a dejar inconcluso para el próximo sábado, vemos que las cosas no van más bien tan al segundo round del apóstol Pablo. Pero aquí lo impresionante, mis hermanos, el giro de este varón, de este hombre, que muchas veces, como los idealizamos, el gran apóstol Pablo, vemos que también es hombre. Y es hombre muy, muy perceptible a la tentación. Y aquí, desobedeciendo al Espíritu de Dios, el gran apóstol Pablo, desobedeciendo al Espíritu de Dios, se fue en pos de su propia idea. Ahora, para terminar, todos nosotros debemos conocer lo que dice Ananías a Pablo. Debemos conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. Como cristianos, debemos conocer la voluntad de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos conocer la voluntad de Dios? Lo que le dice Ananías: y yo oiga la voz de su boca. Ah, pero ¿cómo yo voy a esperar la voz de su boca? ¿Yo voy a estar un día esperando que Él me hable? No, si tenemos la palabra profética más segura, que es su palabra. Si usted quiere escuchar la voz de Dios, como dijo alguien por ahí, lea la Biblia en voz alta y la va a escuchar. Si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, leamos nuestra Biblia. ¿Para qué le voy a preguntar cómo va la lectura bíblica diaria? Pero leamos nuestra Biblia, hojeémosla, busquémosla. Y aquí hay algo que para muchos va a ser difícil, lo que dice Ananías: veas al justo. ¿A qué justo se refiere? A Cristo. Pero nosotros, ¿cómo vamos a ver a Cristo? ¿Vamos a ver una teofanía? ¿O un ángel que baje del cielo? ¿Cómo esperamos nosotros? Mientras más nosotros leamos la palabra de Dios, mientras más nosotros oremos y busquemos a Dios, la imagen de Cristo se va a ir conformando más y más en nosotros, en nuestra mente, en nuestra voluntad y en nuestro ser. Y eso es lo que le dice Ananías. Si usted se recuerda que esto es lo que está contando Pablo, es su testimonio. Desde ahí que recobre la vista Pablo, cuando ocurrió realmente el hecho, desde que cuando Ananías le devolvió la vista, o Dios a través de Ananías le devolvió la vista, ¿cuánto tiempo pasó de que Pablo saliera realmente a predicar?
Algunos expertos dicen entre 6 a 10 años estuvo Pablo preparándose. ¿En qué? Preparándose en conocer la voluntad de Dios, oír la voz de su boca y conocer al justo. Pablo pasó tanto tiempo antes de salir a hacer el viaje y la comisión que Dios le había dado. Una de las frases que a mí me gusta mucho, y creo que la dijo Charles Chaplin, el comediante, dijo: la base de la improvisación es la preparación. Mientras más nosotros nos preparemos, vamos a estar más capacitados para improvisar en momentos en que Dios nos quiere usar. El problema de cada cristiano es que se prepara cuando sabe que tiene que predicar. Si alguien no le dice, hermano, usted no va a predicar, no se prepara. Por ejemplo, hermana Agustina, ¿usted se ha preparado un día, venir un día domingo para acá, un día sábado a predicar? No. Manayarna, tampoco. Yasmín, no. ¿Cuándo se preparan? Cuando yo le digo, hermana, tal día usted predica, ¿cierto? O coordina, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si en medio de ese camino se nos presenta alguien y tenemos que predicarle? Pero por un tema puntual. Dios, mire, cuando Dios manda, Dios reparta. Si lo pones ahí en el camino, Dios le va a dar la palabra. Exacto. Pero Él es nuestra ayuda, pero no es nuestro atajo. No es nuestro torpedo en las pruebas. Él nos ayuda. Pero Dios nunca va a ocupar a alguien que no se preocupe de prepararse en la obra del Señor. Es el gran problema de la iglesia actual. Señor, úsame, quiero usar para tu gloria, que ver la gloria cómo se mezcla y ver tu grandeza. Ora. No, legalista. Lee la palabra. Es que me da flojera. ¿Cómo quiere que Dios nos ocupe a nosotros, hermano? Si nos comparamos con los tiempos antiguos, con los hermanos antiguos, yo siempre he dicho, los hermanos no sabían leer ni escribir. No conocían la O porque era redonda. Y a veces la confundían con el cero. Pero eran hermanos que estaban entregados en la oración. Y eran hermanos que estaban entregados para decirle, Señor, ocúpame. Si el Señor me ocupa hoy día, le tengo que predicar a alguien. Y se preparaban. Es que yo no sé hablar. Salían hermanos que se sentaban en los paraderos y solamente entregaban tratado. Sí. Nada más que eso. Y esa era su comisión, ese era su objetivo. Y ellos veían la gloria, no porque buscaban ver la gloria. Ellos veían la gloria de Dios porque querían hacer el propósito de Dios. Pero la iglesia quiere ver la gloria de Dios, pero sin prepararse, sin pagar el costo, sin pagar el sacrificio que eso conlleva. Porque convengamos, pues, hermano, si es rico levantarse a las 9 de la mañana, sobre todo en invierno. ¿Y cuántos hermanos de eso yo conozco? Ah, esta carne cochina, decía una hermana, que no quiere que ore y se levantara a las 5 de la mañana. Creo que la hermana Blanquita, la hermana Bernardita, no me acuerdo quién, una de las nietas decía, si usted va para la casa, a la pieza de ella, el piso de su pieza es de madera, y al lado de su cama va a encontrar las 2 huellas de sus rodillas, marcadas ahí, por el tanto tiempo que ella pasaba orando. No me acuerdo cuál de las 2 ancianitas era. La hermana Bernardita. Ahí es, la madera, ahí están los testigos. Ella no tenía que decirle a nadie que oraba, uno veía, pero había que levantarse a las 5 de la mañana. Wesley, gran hombre de Dios. Sí, pero Wesley se levantaba a las 4 de la mañana para orar 3 horas y a las 7 poder estudiar 2 horas la palabra de Dios. Haga esa cuarta. Si eso es lo que pasa, mi hermano. Y ese poder aún sigue latente. Y como le dijo Huber, como le dijo Huber a los hermanos acá en Chile, en el año 1909 estaban estudiando el libro de Hechos. Y los hermanos le dijeron, ¿y qué impide que nosotros podamos vivir ese avivamiento del capítulo 2? Y Huber le dijo, nada lo impide, solamente nosotros mismos. ¿Y qué dijeron ellos? En el año 1902, más o menos,
¿Qué dijeron ellos? Pongamos a orar. Y se pusieron a orar durante 5 o 7 años, que llegó el avivamiento a Chile en el año 1909. Pero fueron constantes en la oración. ¿Hay una gloria? Sí. Que todos hablan de ese avivamiento, donde el poder de Dios se manifestó, donde entraban a las tabernas y salían los borrachos sobrios, convertidos por la presencia de Dios, donde entraban a los burdeles y salían con las prostitutas convertidas llorando y ya dejaban esa reputación, sino que se veían a la iglesia a trabajar y a ayudar en cualquier cosa y su vida era totalmente cambiada. Contamos eso, pero estuvieron 5 años, 7 años orando. Y ese es el que le dice Pablo a Ananías a Pablo. Debes conocer la voluntad de Dios. Debes ver al justo. Y debes oír la voz de su boca. Y eso es una responsabilidad para nosotros. Que el Señor nos ayude. Amén. Pongámonos de pie y oremos al Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, mi Dios amado, en esta hora, por tu presencia y por tu palabra. Ayúdanos, mi Dios amado, ayúdanos. Tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Nunca vas a cambiar, Señor. Lo que cambiamos somos nosotros. Cambiamos de verano a invierno, de otoño a primavera. Cambiamos el pelo, cambiamos la ropa, cambiamos todo, Señor. Pero una cosa te pedimos, que nuestra fe nunca se acabe. Nuestra esperanza en ti, Señor. Como dice esa alabanza, aunque pasen los años y nuestra piel se arrugue, las caras sigan floreciendo más y más, pero nuestra fe y nuestro amor por ti no se acabe, Señor. Ayúdanos a cultivarla cada día más, a pensar en ti cada día más y estar en ti cada día más. Padre Celestial, ayuda a tu iglesia por amor y misericordia. Gracias te damos por todo a través de Jesús. Amén y amén. Canta.